El Senado entrega la medalla Belisario Domínguez a Gonzalo Rivas. El presidente Enrique Peña Nieto encabeza la ceremonia de ascensos del Estado Mayor Presidencial. Gracias a sus méritos personales de estudio, preparación, para poderse acreditar en este ascenso. Sube la inflación en México, se ubica en 3.29%. Un juez federal otorga amparo a Duarte para evitar que sea detenido. Empresarios de Veracruz queman un vehículo para exigir el pago de adeudos. Un comando armado secuestra a 6 policías municipales en Madera, Chihuahua. Enfrentamiento en Chiapas deja 2 muertos. En Guerrero se enfrentan policías comunitarios. Cada día 7 mujeres mueren en México a causa de la violencia. Por fin la paz está firmada en Colombia. Nueva York rechaza la política migratoria de Donald Trump. Si el gobierno federal quiere que nuestros agentes separen familias inmigrantes, no rehusaremos hacerlo. América y Guadalajara empatan a 1. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. Saludo con mucho gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Omar. Mañana de viernes, es un placer saludarte, Pati. Inicia prácticamente el fin de semana y por supuesto es un placer estar con todos ustedes quienes nos ven desde sus hogares. Acompáñanos durante esta media hora y media con lo más importante de México, el mundo, los deportes y vaya que sí hay información deportiva. Saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, y desde aquí, como siempre, desde la Ciudad de México, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Por primera vez en la historia, el Senado entregó la medalla Belisario Domínguez a un ciudadano, a un hombre común que dio su vida por salvar la de los demás. Con manos temblorosas, la pena y el sufrimiento en el rostro, la señora Clitia del Socorro Cámara Murillo recibió la medalla Belisario Domínguez. La tomó en nombre de su hijo Gonzalo Rivas Cámara, quien murió en diciembre de 2011 al intentar apagar un incendio en la gasolinera donde trabajaba en Chilpancingo, Guerrero, y que por ello se ganó el mote del héroe de la gasolinera. El presidente Enrique Peña Nieto atestiguó esta ceremonia solemne post-mortem en la antigua sede del Senado de la República, donde asistieron los 4 hijos del también exmarino e ingeniero. El teniente de Marina Iván Inocencio Rivas Cámara, hermano del galardonado, fue quien habló en su nombre y recordó sus últimas palabras. Pese a su dolor y condición, él nunca se arrepintió de lo que hizo. Fueron sus propias palabras las que me la confirmaron. Lo atestigué al tener la fortuna de compartir con él sus últimos días y horas. Gonzalo dijo haber dicho tan solo lo que debía hacer, simplemente eso, hacer lo correcto, aunque en ello se le fuera la vida. Dijo que su hermano, pese a que agonizó por 20 días, nunca se arrepintió de su acto y que seguramente lo hizo pensando en el amor a sus hijos, sus padres, hermanas y hermanos y a su México que tanto amaba. La senadora Sonia Mendoza Díaz aseguró que la decisión de otorgarle la medalla a Gonzalo no tuvo nada que ver con la política y es también un reconocimiento a la Marina. Hoy entregamos la medalla Belisario Domínguez a un mexicano que en un acto de heroísmo, aún con el peligro o la seguridad de perder la existencia, supo cumplir con el deber imprescindible que le dictó su conciencia. Le corresponde a esta Asamblea, sede de la representación nacional, honrar esa conducta, que ha dado lección irreprochable de amor a sus semejantes y de una valentía formidable. A la señora del Socorro le llovieron reconocimientos por el valor de su hijo y por su propia fortaleza. Yo sí estoy muy orgullosa por para mí, él ofrendó su vida por sus semejantes y eso es una cosa muy bonita. Defender al débil es más bonito todavía. Cuando estaba esto en debate, yo le dije a Dios, si tu voluntad es que mi hijo lo reconozcan como héroe que es, en tus manos está. Y mire, sucedió.
La misma madre develó el nombre de su hijo, que se une a la lista de ilustres mexicanos que han sido merecedores de esta presea. La ceremonia culminó con una guardia de honor en el busto de Belisario Domínguez en el patio central de la casona de Xicoténcatl del Senado de la República. Para México al Día, Gustavo Castillo. Y en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia de ascensos del personal del Estado Mayor Presidencial 2016. Ahí reconoció el trabajo del general de división Roberto Miranda, jefe del Estado Mayor Presidencial. Al felicitar al general Roberto Miranda, felicito al mismo tiempo a todos los integrantes del Estado Mayor Presidencial, no solo a quienes logran hoy ascensos gracias a sus méritos personales de estudio, preparación, para poderse acreditar en este ascenso que el día de hoy han obtenido, sino también a todos los demás miembros del Estado Mayor Presidencial. Mientras tanto, Roberto Miranda, jefe del Estado Mayor Presidencial, afirmó que este ascenso implica un mayor compromiso con la patria. Por ello, quienes obtuvieron un grado superior deben adoptar a partir de hoy los siguientes preceptos institucionales. Nunca esperar órdenes, siempre se debe ser proactivo y dinámico. Ante cualquier eventualidad, tener propuestas con variedad de soluciones. Ser abiertos al cambio y de fácil adaptación a las modificaciones. Quien también fue reconocido fue el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. Procedemos en este momento a entregar las insignias de nuestra institución como académico de número al general Salvador Cienfuegos Cepeda. En sesión solemne de la Academia Nacional de Historia y Geografía, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, recibió este título por su desempeño intachable al frente de las Fuerzas Armadas y su carrera militar de más de 50 años de servicio ininterrumpido. Quiero agradecer públicamente a mi esposa, a mis hijas, a mi nieto, el que este día estén aquí acompañándome, un día tan importante en mi carrera militar, que como ya se mencionó, pues está por arriba del medio siglo. El general Cienfuegos presentó la tesis Joaquín Amaro y profesionalización del Ejército Mexicano, 100 años de lealtad, en la que resaltó el legado del precursor de nuestras Fuerzas Armadas. Las modernas Fuerzas Armadas de México no podrían entenderse sin la figura y aportaciones de su artífice, el general Joaquín Amaro Domínguez. La vida de este valioso general, sin duda alguna, es una prueba constante de valor y tenacidad, ya que siendo de origen humilde, ascendió de soldado hasta el máximo grado de general de división. Llegó a distinguirse como un militar valiente y autodidacta. Destacó que el general Amaro se esforzó por mejorar el reclutamiento de los oficiales, acabar con los caciques militares, imponer la disciplina y brindar una educación de alta calidad, elementos que a la fecha prevalecen en el ejército mexicano. Y justamente para que el ejército pueda seguir cumpliendo a cabalidad con su deber de cuidar y proteger a los mexicanos, la Academia Nacional de Historia y Geografía se pronunció por cerrar filas con el ejército mexicano para que se le dé certeza jurídica en su actuar. Si se les otorgara, simplemente es lo único que pide, un marco legal adecuado para que ejerzan con mayor certeza, respetando derechos humanos, las labores contra la delincuencia y el combate al crimen organizado. El ejército mexicano cuenta con más de 220,000 personas en activo. Es el segundo más importante en América Latina y se encarga de salvaguardar nuestra soberanía, vigila la integridad del territorio nacional e incursiona en tareas de carácter civil para poder enfrentar graves situaciones de seguridad y por fenómenos naturales. En este evento se destacó parte de la vida y la trayectoria del secretario Cienfuegos, quien nació el 14 de junio de 1948, inició su carrera castrense el 23 de enero de 1964 y fue director del Heroico Colegio Militar de 1997 al 2000. Fue agregado militar y aéreo en las embajadas de México, en Japón y Corea del Sur. Es licenciado en Administración Militar
por la Escuela Superior de Guerra y también maestro en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales por el Colegio de Defensa Nacional. Ha sido comandante de unidades en todos los niveles de mando, cumpliendo misiones en los ámbitos de defensa exterior y seguridad interior. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Una felicitación al general Salvador Cienfuegos por este reconocimiento. Vámonos a otros temas. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que no hay elementos que puedan confirmar si los exgobernadores o gobernadores con licencia que se encuentran prófugos, como Tomás Yarrington y Javier Duarte, se encuentran en el país. No obstante, dijo que confía en las labores de investigación de la PGR y otras instituciones encargadas de su localización. No quisiera yo cometer la imprudencia de adelantar algo que no tenemos confirmado. Estamos siguiendo todas las líneas que nos permitan llegar a su localización. Confío en que hay instituciones en México que hacen bien su trabajo, que lo han validado, que lo han hecho. Un juez federal admitió a trámite un amparo promovido por el gobernador con licencia, Javier Duarte. ¿Para qué? Pues para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra. Los abogados de Duarte alegan fuero con el que cuenta su cliente hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, las autoridades aseguran que sí se le puede detener siempre y cuando el delito por el que se le aprenda sea considerado grave. El gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, giró instrucciones para resolver el tema de los adeudos que tiene la entidad. Dijo que ya se avanzó en el pago a empleados de gobierno y el siguiente paso es pagar a proveedores del gobierno estatal. Anoche le pedí a la secretaria de Finanzas que atienda hoy a los empresarios. Ya el asunto de los maestros prácticamente está resuelto. Y bueno, de acuerdo a las posibilidades económicas, vamos a ver si les podemos pagar o no. A pesar de estas declaraciones, las protestas en Veracruz se intensificaron. Reclaman al gobierno del estado el pago por servicios y productos. Esta vez fueron empresarios, escuchó usted bien, empresarios quienes quemaron un vehículo frente a la Secretaría de Finanzas en Jalapa y amenazaron con repetir este tipo de acciones por cada día que pase sin que sus demandas sean resueltas. Sin embargo, tras la reunión con el gobernador interino, los inconformes retiraron el plantón que mantenían frente a la Secretaría de Finanzas del Estado. Eso en Veracruz. En Quintana Roo, el Congreso aprobó un acuerdo para exhortar a la PGR y a la Fiscalía del Estado a que activen una alerta migratoria para evitar que el exgobernador Roberto Borge, asociado con casos de mal uso de recursos públicos, salga del país con la intención de evadir a la justicia. Además, se solicitó que se congelen las cuentas bancarias y se aseguren los bienes del exmandatario y de sus posibles cómplices. En otros temas, durante la primera quincena de noviembre, la inflación tuvo un aumento de 0.77% respecto al trimestre anterior. Se ubicó una tasa de 3.29%. Esto de acuerdo con el INEGI. ¿Qué quiere decir esto? Pues es el mayor nivel desde la segunda quincena de marzo del 2015. El aumento de la inflación. Este incremento se debe, entre otros factores, también al aumento en el precio del dólar, así como un incremento en la tarifa de electricidad. Finalmente, y de manera muy esperada, el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC demostraron que están comprometidos con alcanzar un acuerdo que convenza a todos los sectores de aquel país. El presidente y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, presidió junto al máximo líder revolucionario Rodrigo Londoño la firma del segundo acuerdo de paz en el Teatro Colón de Bogotá. Con este abrazo simbólico, Colombia deja atrás un enfrentamiento que saldó con 220.000 muertos y más de 4 millones de personas desplazadas. Esa nueva generación que construirá la Colombia del mañana nos exigió que le entregáramos al país un país distinto al que nosotros recibimos. Un país donde la violencia y la muerte no sean lo normal. Un país
libre de las cadenas del odio y donde todos tengamos derecho a la vida. Y admiración a las y a los miles de compatriotas que salieron a las calles y plazas de ciudades y pueblos a manifestar su condena a la guerra, su respaldo a los fundamentos del acuerdo final y a exigir a las partes sentadas a la mesa no pararse hasta firmar un acuerdo definitivo. Este segundo acuerdo ya no será refrendado con un plebiscito popular luego de que el primer pacto fuera rechazado por los colombianos en el referéndum del 2 de octubre, con una ventaja del 50.2% para el no contra el 49.7% del sí. Ahora, la paz será sometida a votación del Parlamento, donde hay gran posibilidad de que sea aprobada, pues la coalición legislativa Unidad por la Paz domina el 80% de la Cámara. La refrendación se aprobada en el curso de la semana entrante. Ese será el día D. ¿Y esto qué significa? Que 5 días después se iniciará el movimiento de las FARC hacia las zonas veredales transitorias. Y en 150 días, tan solo 150, todas las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas. Pero no todos están alineados con esta postura de paz, empezando por el expresidente Álvaro Uribe. Paz sí, pero sin impunidad. Aquí continuamos con el narcotráfico como delito político. Aquí hay una sustitución de la Constitución. En esos temas no hubo modificaciones. Los opositores uribistas del Partido Centro Democrático exigen convocar de nuevo a los colombianos para validar el acuerdo en referéndum. Alegan que las modificaciones no fueron suficientes para poder concretar una paz al conflicto armado más antiguo de América Latina. Informó para México al Día, Jimena Ampudia. Por supuesto que este acuerdo generó varias reacciones. Por ejemplo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a los involucrados, lo hizo en el Twitter. En el interior del país, el exdiputado Sigifredo López, sobreviviente a una masacre de las FARC, dijo que se trata de un día histórico. Agregó también que es importante para Colombia que esta larga guerra termine y que no haya más víctimas, pero además que la sociedad entienda que es un deber ético acabar con la guerra. Por su lado, el representante del Polo Democrático, Alirio Uribe, se mostró optimista de que se refrende el acuerdo en el legislativo para iniciar la implementación de la amnistía. En otros temas, en Centroamérica, el huracán Otto tocó tierra en Nicaragua y Costa Rica, con fuertes vientos y lluvias de hasta 175 kilómetros por hora. En Costa Rica se reportaron 2 muertos poco después de la entrada del temporal. Además de esto, un terremoto de 7.2 grados sacudió el Pacífico, principalmente en El Salvador. Este sismo justamente tuvo el epicentro en la capital de este país centroamericano y activó la alerta de tsunami en Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Al momento se registran 5 réplicas, no hay víctimas y tampoco sustantivos daños materiales. La Embajada de Canadá en México anunció que todos los mexicanos que deseen viajar precisamente a Canadá sin el requerimiento de visa podrán solicitarlo a partir del 25, de hecho ya lo debieron de haber hecho a partir del 25 de noviembre. Esta solicitud se tendrá que hacer a través de la página de internet del gobierno canadiense. Los mexicanos que aún tengan visa vigente no le van a necesitar solicitar ese permiso. Por cierto, un país hermoso que además cada vez más aerolíneas están haciendo estos servicios entre Canadá y México, vuelos directos, obviamente con escalas muchos en Estados Unidos, pero cada vez se acercan, se estrechan más los lazos entre México y Canadá. Obviamente un país de primer nivel, un país muy amable con la gente, un país con grandes bellezas naturales y por supuesto ciudades exquisitas. Y amistoso con los inmigrantes, ¿no? Sobre todo. Vale mucho la pena visitarlo. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, en otros asuntos, el próximo 20 de enero, tensa los ánimos en Nueva York. El alcalde Bill de Blasio lanzó la campaña Always New York, que rechaza aplicar la política migratoria del republicano. Hay revuelta, hay gente de mucho peso en la política estadounidense que se está poniendo en contra de las políticas de Estados Unidos. Si el gobierno federal quiere que nuestros agentes separen familias inmigrantes, nos rehusaremos a hacerlo.
Si el Departamento de Justicia ordena a la policía local retomar la detención y cateo, no cumpliremos. Nosotros no vamos a intercambiar vigilancia vecinal por una evaluación racial. Esto es Nueva York. Nada de lo que somos cambiará con el día de las elecciones. Seremos siempre Nueva York. Seguirá siendo siempre Nueva York. Y siguiendo con la información en los Estados Unidos, Barack Obama festejó su último día de acción de gracias ya como presidente, lo ve usted. Él y su familia sirvieron la cena en un hogar de jubilación de la Armada. En su cuenta de Facebook, Obama emitió un último mensaje pidiendo la unidad ante los tiempos difíciles que vendrán con el cambio de administración. Luego del festejo por el Día de Acción de Gracias, en los Estados Unidos comenzó, pues sí, el Black Friday. Las tiendas abrieron sus puertas a la medianoche para que los compradores prácticamente se abarrotaran para obtener los descuentos de hasta un 80%. Allá sí hay ese tipo de descuentos. Se trata, por cierto, obviamente, del día de más compras en todo el año, el Black Friday. Vamos a una pausa. Esto es México al Día. Siguen las investigaciones por el secuestro de 6 policías en Chihuahua. Esto ocurrió el pasado miércoles en la comunidad La Simona, en el municipio de Madera. Un comando armado irrumpió en la comandancia y se llevó a los oficiales. Los delincuentes también se llevaron todas las armas y una patrulla de la corporación. El vocero de la zona occidente de la Fiscalía Estatal, Félix González, precisó que los policías intentaron comunicarse cerca de las 10 de la mañana con la Secretaría de Seguridad Pública. Horas más tarde, elementos de la Policía Estatal acudieron a la comandancia encontrando todo en desorden. Autoridades de Chiapas investigan el enfrentamiento ocurrido la noche del miércoles entre integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la CENTE, que dejó 2 muertos y 4 heridos. Tras la trifulca fueron reportados como fallecidos a tiros Roberto Díaz Aguilar, un maestro que fue presidente municipal de Chapultenango del 2008 al 2010, y una profesora identificada como Leticia de la Cruz Villarreal, de 28 años y originaria de Pantepec. Ahí escucha usted los balazos. El gobierno de Chiapas reprobó los hechos violentos y advirtió que no habrá impunidad, por lo que la Fiscalía del Estado llegará hasta las últimas consecuencias y dar con los responsables. No solo ahí hubo disturbios, también se registró una balacera entre 2 grupos de policías comunitarios que se disputan el control de la localidad de Tierra Colorada, esto en el estado de Guerrero. El gobernador del estado, Héctor Astudillo, informó que no se presentaron bajas. Sin embargo, uno de estos grupos asegura que falleció una persona. En redes sociales se difundió el video de un grupo de reporteros que quedó atrapada justamente en este fuego cruzado. De acuerdo con cifras del INEGI, entre 2013 y 2015 cada día son asesinadas 7 mujeres en nuestro país. Veracruz es una de las entidades con mayor número de estos crímenes. La Secretaría de Gobernación emitió alerta de violencia de género contra las mujeres en 11 municipios veracruzanos. Solicita también a las autoridades de ese estado reacción inmediata en la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas, así como tramitar órdenes de protección a quienes sean víctimas de la violencia, entre otras medidas. La Secretaría de Gobernación presentó los avances del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Alberto Begné, señaló que durante la presente administración la prevención social de la violencia y la delincuencia ha sido un componente fundamental y con resultados específicos. Por ello, dijo, la implementación del Programa Nacional para la Prevención de estos fenómenos está enfocado a generar mejores condiciones para quienes viven en mayor vulnerabilidad. El PRONAPRED es un programa presupuestal y un instrumento más para la implementación del Programa Nacional. Es importante subrayar esto porque se trata de un subsidio federal que se ha otorgado a estados y municipios para complementar los recursos y las acciones que el Gobierno de la República, a través de sus dependencias y entidades, los gobiernos de los estados y los municipios y las organizaciones de la sociedad realizan en forma coordinada para impulsar esta política. Dijo que a partir de 2017, ya en las bases de la consolidación del programa, se trabajará en lograr una mayor focalización y sostenibilidad de las acciones de los grupos más vulnerables de la población. Con especial énfasis en 2 grupos de la población.
jóvenes de 15 a 25 años, especialmente aquellos que no están estudiando o que no desarrollan una actividad laboral o productiva y que constituyen el segmento de la población más expuesto a incurrir o sufrir violencia y delincuencia. Agregó que otro proyecto estratégico para 2017 es implementar el modelo de prevención terciaria con el fin de reducir los riesgos de reincidencia delictiva. Se trata de una alta prioridad en virtud de la población penitenciaria que, en el marco del nuevo sistema de justicia penal, irá obteniendo su libertad gradualmente cuando se trate de reclusos que no han cometido delitos graves ni violentos. Por último, señaló que por instrucciones del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, se asignarán recursos y articularán acciones en el marco de la Comisión Intersecretarial, el cual es el espacio más importante del Gobierno de la República para la implementación de este programa nacional. Con información de Gilberto Rodríguez Monroy, México al Día. Las breves del país. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, aseguró que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca no mermará la actividad turística en nuestro país. Señaló que después de 2 años de campaña negativa, el número de visitantes ha aumentado 12.2% anual, casi 3 veces lo que crece el turismo a nivel mundial. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó el libro El trabajo doméstico en México, la gran deuda social, en el que sostiene que el país atraviesa una gran problemática en cuestión de discriminación y olvido de los derechos de las y los trabajadores domésticos, así como su remuneración. Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, reveló que de las más de 2 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico, 98% trabaja en la informalidad. Arne Ausdenruten, ex City Manager de la Delegación Hidalgo y líder de la campaña El Poder Anti-Gandaya, fue detenido en Cancún, Quintana Roo, por alterar el orden público al intentar quitar a vendedores ambulantes en esta ciudad. A través de su cuenta de Twitter, denunció que le quitaron su celular y lo golpearon cuando lo trasladaban al Ministerio Público. Cerca de 840 elementos del Ejército, la Marina y Policías Federal y del Estado de México realizaron un mega operativo en 5 colonias de alto riesgo de Naucalpan. En total, aseguraron 8 inmuebles y 20 personas en posesión de drogas. Además, revisaron unidades de transporte público para desalentar el robo a pasajeros. Y de las breves del país, vamos a revisar nuestro primer resumen. Entrega el Senado la medalla Belisario Domínguez a Gonzalo Rivas, el héroe de la gasolinera. Encabeza el presidente Enrique Peña Nieto la ceremonia de ascensos del personal del Estado Mayor Presidencial. Gracias a sus méritos personales de estudio, preparación, para poderse acreditar en este ascenso. Otorga un juez federal amparo a Javier Duarte para evitar que sea detenido. Reconocen que sí podrían apresarlo por estar acusado de delitos graves. Empresarios de Veracruz queman un vehículo para exigir el pago de adeudos. En medio de oposición y polémica, el gobierno de Colombia y las FARC firman la paz definitiva. En Estados Unidos, Barack Obama preside su último día de acción de gracias como presidente. América y Chivas empatan mientras Necaxa le arrebata la victoria a Pachuca en Aguascalientes. En Monterrey, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, inauguró la tercera reunión del Grupo de Coordinación Regional Zona Noreste con los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí y Durango. Ahí dijo que para el 2017 la agenda es continuar con la transformación al sistema y el modelo educativo. Aclaró que nuestro país se encuentra fuerte ante los posibles cambios que ocurran en los Estados Unidos con la llegada de Trump. La fortaleza de México está en su gente y por lo tanto en su educación, y la buena noticia es que estamos trabajando juntos, unidos, en una ruta ya establecida para el cambio educativo que permita que los niños sean primero y que podamos educar para la creatividad y para la libertad, y a partir de la educación tener el país y la fortaleza que requiere, más allá de los retos que tengamos que enfrentar en el mundo internacional. El doctor Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano, fue galardonado con el Premio Nacional de Ingeniería 2016. Este reconocimiento
Es otorgado anualmente por el Colegio de Ingenieros, Mecánicos y Electricistas, y en esta ocasión fue el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien hizo entrega de la distinción. El doctor Neri Vela cuenta con una larga carrera profesional y además de ser el primer astronauta mexicano, como ya le mencioné, también es el primer latinoamericano en participar en una misión de la NASA. Colaboró con la Agencia Espacial Europea y ahora en la Estación Espacial Internacional. Por su parte, el canal del Congreso inició transmisiones este jueves en 10 ciudades del país. Esto fue posible a través del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. El propósito es acercar a la población el trabajo que desarrolla el Poder Legislativo y generar de esta forma un vínculo en pro del desarrollo de la cultura cívica. Es de gran interés para nuestra sociedad y para la radiodifusión pública de México, porque se abre una ventana a la actividad parlamentaria de la tribuna más alta del país y así contribuimos, pienso, al fortalecimiento de nuestra democracia, al difundir en diversas regiones de nuestra geografía nacional las acciones y debates de los integrantes del Congreso de la Unión. Durante la ceremonia de inicio de transmisiones se destacó la importancia de la colaboración del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, ya que este permite el acceso a esos contenidos por medio de la señal abierta. A partir de hoy, la señal será recibida por casi 8 millones de mexicanos que viven en las ciudades de Aguascalientes, Campeche, Colima, Mazatlán, San Cristóbal de las Casas, Ciudad Obregón, Tuxtla Gutiérrez, Uruapan, Villahermosa y Zacatecas. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud para regular la práctica de cirugías estéticas y reconstructivas. Con esta modificación, todos los que realicen este tipo de cirugías deben tener un título profesional en medicina. Es un paso muy importante. El dictamen fue turnado al Senado para su discusión y aprobación. Que quienes hacen estas cirugías tengan un entrenamiento especial, tengan un entrenamiento médico o quirúrgico que se lleve a cabo en instituciones serias de nuestro país. Se debe dar una cédula profesional que debe estar acreditada en el Sistema Nacional de Profesiones, también de la Secretaría de Salud. Hoy en nuestra sección México Sano, el doctor Jaime Mellado Abrego, del Servicio de Alergología del Hospital Juárez, nos habla de las enfermedades que se presentan en la temporada invernal. ¿Qué tal? Buenos días. En esta época invernal es muy importante conocer las infecciones respiratorias que afectan más comúnmente a la población. Normalmente en esta época comienzan las infecciones respiratorias que nosotros llamamos altas, es decir, que afectan nariz, afectan boca, afectan garganta. Y también tenemos infecciones respiratorias bajas, como son las bronquitis, como son las neumonías. La gran mayoría de estas infecciones son de origen viral y al ser de origen viral normalmente no requieren un tratamiento más que sintomático, es decir, quitar molestias como el escurrimiento de moco, quitar la fiebre si esta es muy alta o deshidrata a las personas, quitar molestias como la tos, que llega a ser bastante molesta para muchas personas, y también retirar alguna sintomatología que tenemos como dolor de articulaciones, dolor de cabeza. Para esto únicamente requerimos utilizar medicamentos como analgésicos, como antihistamínicos. Sin embargo, hay otras infecciones que no son la gran mayoría, que son de origen bacteriano. Las bacterias ocasionan infecciones que conocemos como faringoamigdalitis, la más común a nivel de la garganta. Conocemos también la sinusitis. Conocemos que también pueden llegar a haber rinitis de tipo bacteriano y también puede haber infecciones respiratorias bajas como neumonías que requieren tratamientos, aquí sí, antibióticos. El antibiótico que se debe utilizar es siempre recomendado por su médico. No tenemos por qué tener otro tipo de tratamiento más que el recomendado por sus médicos. En esta época también podemos utilizar prevención por medio de vacunas, como la vacuna de influenza, que es muy importante que toda la población menor de 5 años de edad se la aplique, así como personas que tienen alguna enfermedad o que también tienen alguna enfermedad previa infecciosa respiratoria. Y es viernes también de En Corto, en punto de las 8:30 de la noche. Lo invito de verdad con mucho gusto a que vea esta entrevista
que se le hizo a nuestra querida Lolita Ayala. Aquí le vamos a presentar un adelanto de esta conversación. Me hablaron que me habían escogido a mí y que me presentara yo con el director de Notimex, porque esa noche salía yo al aire en el noticiero Notimex, pero tenía yo a mi maestro. Y él me enseñó, un maestrazo de español de la Septien, y pues ahí me encarrilé. Y los 6 meses se convirtieron en 45 años. Desafortunadamente, antes de que me dieran el noticiero, se decía que las mujeres no teníamos credibilidad para ser cabezas de un noticiero. Entonces sí habíamos varias mujeres, pero todas éramos las segundas o las sustitutas del conductor, del titular, cuando salían de viaje o algo. Pero así como titulares no había mujeres. La verdad, yo sí creo haber durado tanto porque nunca fui conflicto para la empresa. Nunca creé ningún conflicto, nunca tuve ningún conflicto con nadie, con todo el mundo me llevaba bien y muy bien, a gusto. Tenemos cáncer de mama, por supuesto. A mí me dio cáncer de mama hace 21 años y pues estando en el hospital muy a gusto y que eran las señoras que no pueden y salí y constituí el programa contra el cáncer de mama. Tenemos trasplantes de riñón, que son lo más bello del mundo, porque ahí sí salvas la vida de la persona y la regresas a trabajar y a integrarse otra vez a la sociedad, a su familia. Pues ahí está la invitación para que conozca más de cerca, de verdad, a una gran mujer, una gran periodista, pero sobre todo un gran ser humano. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que está usted viendo México al Día. El muralista mexicano Diego Rivera fue recordado en el 59 aniversario de su fallecimiento. En esta ocasión, la ceremonia luctuosa en memoria del pintor guanajuatense se llevó a cabo en el Museo Mural Diego Rivera. El cambio temporal de sede obedeció a los trabajos de rehabilitación que se realizan en la Rotonda de las Personas Ilustres, donde reposan los restos del artista. En el acto oficial, Guadalupe Rivera Marín recordó el por qué su padre ocupa un sitio entre los mexicanos más distinguidos. Si alguien trabajó y vivió y luchó por México, fue Diego Rivera. Y Diego Rivera luchó no solamente a través de su arte, sino además a través de su actitud ante el mundo. Ante el famoso mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, creado en 1947, se guardó un minuto de silencio en honor al artista. Rivera Marín explicó que en esta obra, Diego Rivera plasma sus recuerdos de niñez y juventud, así como episodios de la historia de México. El amor de Rivera por su país, dijo, era inacabable. A los héroes, a los hombres y mujeres que han luchado por México, por nuestra nación, por hacerle grande, los ha tratado con absoluto respeto y les ha dado su lugar en la historia. Tenemos como muestra el mural que está a nuestras espaldas. Este año también se cumple el 130 aniversario del natalicio del artista, motivo por el cual se organiza una serie de actividades de carácter nacional e internacional que continuará en 2017. Entre los proyectos venideros están las muestras Picasso Rivera, Diálogos con la Antigüedad, Diego Rivera y la experiencia en la URSS, y la gráfica mexicana en los testimonios de Rivera. Para México al Día, Rufino Enríquez González.
Y la magna muestra internacional Stanley Kubrick, la exposición, se encuentra en proceso de montaje en las instalaciones de la Galería de la Cineteca Nacional. Procedente del Museo Contemporáneo de San Francisco, se puede apreciar esta muestra a finales de octubre. La exhibición se podrá apreciar aquí en la Ciudad de México a partir del 1 de diciembre. ¿Quién no recuerda alguna de las películas más importantes de este gran director? Por ejemplo, Odisea del Espacio, La Naranja Mecánica. Es de verdad pues Lolita. un homenaje, Lolita de Kubrick, claro, basada en la novela de Nabokov. Bueno, pues ahí está esta exposición de Stanley Kubrick, si usted quiere conocer parte de lo que fue su vida, ¿no? Y sobre todo apreciar sus grandes películas. ¿Cuál es tu favorita de Kubrick? La Naranja Mecánica, sin duda alguna, muy dura, ¿no? me impactó, me habla de una generación, de una esencia de la sociedad europea, en fin. La verdad es que La Naranja Mecánica, entre otras, pues hablan de un director que revolucionó el séptimo arte. No, y muy duro, muy fuerte, porque si algunos recuerdan, por ejemplo, Odisea del Espacio, ahí ya desde entonces se plantea la posibilidad del aislamiento de los seres humanos, de la soledad, de la tecnología en toda su máxima expresión. En fin, es importante, ojalá que tenga la oportunidad de recorrer esta exposición, pero sobre todo ver las películas o alguna de las películas del gran Stanley Kubrick, que por cierto es mi favorito. Ya se notó. Ahora vamos a nuestra sección Al Día con la Moda con Jimena Cardona. Buenos días, bienvenidos al Día con la Moda. Soy Jimena Cardona y hoy quiero hablarles de Camomila, una marca que reúne la herencia y la pasión de las manos mexicanas. Camomila es producto de una rica tradición familiar que nació en 1951 y que continuó su evolución a través de 3 generaciones. Esta pasión por los textiles nace con Carlota Domínguez de la Vega, abuela paterna de la diseñadora quien fundó Tejido Sancar, y que es considerada como una de las pioneras en el trabajo de tejido de punto en México. Posteriormente, Lili Pietrini, madre de la diseñadora, continuó con la confección de prendas bajo la misma técnica, proponiendo piezas como capas, chales y vestidos, entre otras prendas que destacaron por sus coloridos materiales y sus combinaciones muy al estilo mexicano. Finalmente, a través de la unión del legado familiar y su pasión por la moda, Carlota de la Vega Pietrini decide crear su propia línea de accesorios en una marca, reuniendo así 60 años de experiencia y aplicando excelentes técnicas de tejido y materiales exclusivos. Gracias a su versatilidad y adaptabilidad a todos los climas y formas, el tejido de punto es una de las técnicas más antiguas en el arte de hilar y de gran uso en la historia textil mexicana. Carlota reconoce el valor de tal acumulación de conocimiento y retoma estas técnicas milenarias para reinterpretarlas en un diseño que une tradición y modernidad. Así, estas prendas de punto buscan acompañar a las mujeres durante su vida y brindarles a través del tejido el calor de un abrazo reconfortante y protector muy parecido al que imprimen en la memoria nuestras abuelas y madres. Esta propuesta ha ido convirtiéndose en un referente de moda y calidad en cuanto a ropa tejida por su nivel de diseño, variedad de colores y excelencia de materiales. Asimismo, genera constantemente nuevas colecciones de tejido de punto para cada estación del año. El pasado mes de abril de 2016 se presentó su primer desfile de moda durante la Semana de la Moda en México. La colección Jico por Camomila se caracterizó por diferentes tipos de tejidos, el uso de flecos, parches en aplicaciones y estampados en diferentes versiones. Camomila, una marca que temporada a temporada continúa tejiendo sueños con manos mexicanas. Esto fue todo por hoy. Me pueden seguir en mis redes sociales que ahora aparecen en su pantalla. Yo soy Jimena Cardona. ¿Y tú y yo? Nos vemos la próxima semana. Entrega el Senado la medalla Belisario Domínguez a Gonzalo Rivas, el héroe de la gasolinera. Reconocen que no hay elementos para saber si Duarte y Yarrington se esconden en el país. No quisiera yo
cometer la imprudencia de adelantar algo que no tenemos confirmado. Estamos siguiendo todas las líneas que nos permitan llegar a su localización. Enfrentamientos magisteriales en Chiapas dejan 2 muertos y 4 heridos. En Guerrero se enfrentan policías comunitarios. Nueva York rechaza la política migratoria de Donald Trump. Si el gobierno federal quiere que nuestros agentes separen familias inmigrantes, nos rehusaremos a hacerlo. Y en los deportes, América y Chivas empatan a 1, Necaxa gana 2-1 a Pachuca. Y de este mundo real nos vamos al mundo cada vez más virtual. ¿Cómo estás, Ana Cris? Qué gusto Bien, saludarte. El gusto es todo mío. Buenos días. Pues, ¿cómo te va? Pues bien, siguen los jaloneos entre los magnates de la tecnología y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Seguramente ya sabes que California ya llevó a una instancia legal su intención de separarse de los Estados Unidos, el famoso Calexit, que fue principalmente impulsado por los llamados integrantes del Silicon Valley de Estados Unidos. Y bueno, ahora va a ver cómo se reacomodan con este asunto de que Donald Trump quiere traer las producciones de tecnología a los Estados Unidos de vuelta. Pues sí, sin duda seguirá la polémica. Yo creo que mientras esté el señor Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, que por cierto ya le faltan unos cuantos días. Ya pocos días, la cuenta regresiva está. Es que imagínate que los cerebros que están en Silicon Valley, que no se estarán cuestionando, ¿no? Y que muchos son inmigrantes, la gran mayoría son inmigrantes. Así es, así es. Pero bueno, te cuento más porque fue precisamente el mismo presidente electo, Donald Trump, el que dijo al New York Times, y el New York Times reveló que luego de su triunfo el pasado 8 de noviembre sostuvo una conversación telefónica con Tim Cook, el CEO de Apple, hecho que al momento pues no ha sido confirmado por Cook, pero durante su campaña presidencial, recordemos, Trump prometió regresar al país el trabajo que grandes empresas realizan en el extranjero, entre las que se encuentra, por supuesto, la producción de los dispositivos de Apple, por lo que sugirió en la llamada que la compañía accediera de una vez por todas a poner su matriz y sus fábricas en Estados Unidos y que de allí se exporten los productos en lugar de elaborarlos en China o Vietnam, como se hace actualmente. Con la intención de atraer más empleos al país, el presidente electo ofreció incentivos para que Apple y otras empresas accedan a esta petición. Entre los beneficios está la reducción de impuestos a estas grandes empresas. Al parecer, la polémica en torno a Trump pues no va a cesar, como bien lo estamos comentando, Patti. Pues recientemente también otro asunto surgió. Steve Hoffman, el CEO de otra red social que se llama Reddit, admitió que manipuló las publicaciones en su portal, editó los comentarios provenientes de partidarios del magnate. Estos mensajes tenían intención de insultar al CEO de Reddit y con la edición pues se volcaron en contra del candidato, es decir, él pues digamos que direccionó todos los insultos hacia el antes candidato, ahora presidente electo. Luego de esta confesión, obviamente pues sigue la polémica en torno a las redes sociales, las noticias falsas, la manipulación, los algoritmos, y él prometió que jamás va a repetir la acción, además de que tomará responsabilidad de los hechos. Sin embargo, el grupo donde manipuló los mensajes, que era un grupo que se llama The Donald, acusan a la compañía y por supuesto al CEO de Reddit de censura y de acabar con la confianza de los usuarios. Así que bueno, pues la legión de idiotas de un lado, del otro, de dónde se puede manipular, de dónde no, para bien, para mal. Vaya polémica que se va a tener que resolver en los próximos días. Y bueno, vámonos a otros temas completamente diferentes. Y qué bueno, porque digo, después de oír tanta crítica al respecto, vayamos a otros temas. Vamos a otros temas. Más interesantes. Vamos a otra de las historias inspiradoras y que rompen nuestro corazón, lo alegran, es decir, las redes sociales juegan con nuestras emociones de forma brutal. La escritora británica J.K. Rowling le regaló pues una especie de escape a Vanna Al-Abed, una pequeña de 7 años que de la misma forma que muchos, millones de niños están padeciendo la guerra en Siria. Esto luego de que a través de Twitter la mamá de Vanna preguntara a la autora
pues entre su tragedia, cómo podían conseguir los libros de Harry Potter. La escritora tomó iniciativa al respecto y aun cuando pues no pudo enviar el paquete a la zona de guerra, sí le hizo llegar a Alepo, el lugar donde reside Vanna, un ebook que contenía pues la colección completa de los libros de Harry Potter. Twitter se ha convertido en el portal, en la red social, la plataforma para que la madre de la pequeña agradeciera el gesto con una imagen de Vanna que está sosteniendo un cartel, mismo que la autora correspondió con la oración "Yo también te quiero, mantente a salvo", y bueno, ha subido fotografías de la pequeña leyendo los libros con sus hermanos. Un gesto tan sencillo que pudo hacer que una niña pues de una forma evada su lamentable realidad, aunque sea por momentos breves. Pues luego de su mensaje de felicidad, hubo una serie de mensajes despidiendo a un amigo que perdió la vida a causa de una bomba ahí en Alepo, el reflejo de la situación con la que tienen que lidiar día a día estos pequeños. Una vez más, pues se muestran las dos caras de la tecnología. Por un lado, la destrucción a través de las armas, por el otro la posibilidad pues de regalar sonrisas, de conectar historias y por supuesto y sobre todo un pretexto para hacer conciencia sobre la grave situación que se está viviendo ahí en Siria. Esta niña y su mamá suben constantemente historias de su situación ahí en Alepo, así que pues se volvió viral y ha conmovido al mundo entero. Y bueno, cada vez son más las personas que están externando su preocupación por el mundo. En el pasado, bueno, ya comentamos cómo Elon Musk compartió sus esfuerzos y su deseo de trabajar en pro de la energía limpia, lo que beneficiará al cambio climático y a la vida de cada uno de los habitantes del planeta. Y a estas acciones se suma una campaña muy interesante, se llama El Mejor Día de Mi Vida. Es una iniciativa de Shell Global que está apoyada por el talento de 6 artistas internacionales como Jennifer Hudson, Luan Santana, Pixie Lott, Steve Aoki, Tan Weiwei y Jamie Alade. Al ritmo de la canción que titula la iniciativa, que se llama Best Day of My Life, se presentan 7 ideas, 7 startups, es decir, pequeñas empresas de energía limpia que buscan un mejor y eficiente futuro. Algunas de las empresas son Biofrijol, que son semillas que se convierten en combustible; Gravedad Luz, que utiliza la fuerza de gravedad y una bolsa de rocas para llevar luz a aquellos que la necesitan; Pagaven, que a través de azulejos captan la energía cinética; y de Los Pasos también Motion Eco, que convierte el aceite de cocina para biodiesel para el transporte; Insolar, que aprovecha la energía del sol para llevar energía asequible; y por último Shell Eco Marathon, con la creación de vehículos de bajo consumo. Así que bueno, esta es la campaña muy interesante, 6 iniciativas muy importantes, una campaña mundial y que está apoyando a estas startups de energía limpia. La información, Pati. Excelente siempre, Ana Cris. Y bueno, pues, ¿qué creen? Ya llegó el viernes, sí que gran novedad, pero es viernes de cine y me da mucho gusto enlazarme con Eduardo Marín. Eduardo, ¿qué podemos ver este fin de semana? Muy buenos días. Muy buenos días, Pati, buenos días, Omar. Pues mira, hoy vamos a comentar una película que vale la pena, sin duda, como entretenimiento masivo, como obra de fantasía, una película entretenida que además posee un gran sentido imaginativo. Se trata de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, un film que posee riqueza visual, dominio narrativo, por el inglés Eddie Jess, quien dirigiera los últimos 4 films de Harry Potter, que ahora dirige con soltura y destreza esta producción de $180 millones, que viene siendo argumentalmente una precuela de la saga de Harry Potter, donde la escritora J.K. Rowling, de la que estuvieron platicando en la nota anterior, autora precisamente de la saga de Harry Potter, escribe ahora su primer guión cinematográfico y funge también como una de las productoras, al igual que lo había hecho ya en las últimas películas de Harry Potter. Y bueno, la película recupera la esencia, el trazo psicológico oscuro de los personajes en la última etapa, la última y más fructífera etapa de Harry Potter, que aquí se recrea un relato que está equilibrado, que siempre resulta ameno, muy atrayente, con un reparto además muy eficaz, encabezado por el inglés Eddie Redmayne, de 34 años,
el ganador del Oscar por La teoría del todo, donde interpretó a Stephen Hawking, y también que estuvo nominado este mismo año por La chica danesa. Así que es una película pues para entretenimiento familiar, para entretenimiento masivo garantizado. Y bueno, rápidamente hay que comentar también, Pati, Omar, que actualmente se está llevando a cabo la 61 muestra internacional de la muestra internacional de cine, la 61, en la Cineteca Nacional, en algunas salas también de Cinépolis y de Cinemex. Y también a partir del 5 de diciembre estará en algunas ciudades del país. Y bueno, en la selección de 14 películas creo que vale mucho la pena resaltar la película iraní El cliente, de Asghar Farhadi, uno de los cineastas más importantes, prestigiados de la actualidad. También la rumana La graduación, de Christian Mungiu. Y yo destaco de manera particular la coproducción estadounidense-británica El matrimonio, el Loving, que va a ser una de las películas más importantes para la temporada de premios en Hollywood que ya se avecina, y la canadiense No es más que el fin del mundo. Así que vale la pena sin duda para los cinéfilos acudir a la muestra internacional que se exhibe en varias salas de la capital. Perfecto, Eduardo Marín, pues ya sabemos dónde encontrarte en la Cineteca Nacional estos días, pues por el festival tan importante, tan bueno que es como cada año. Gracias, Eduardo Marín, un excelente fin de semana. Hasta luego, muy buenos días. Hasta luego. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día. Bueno, pues estamos justamente, lo que comentabas hace unos momentos, Pati, algo interesante que sucedió ayer, y es que la Asociación Nacional de Locutores justamente entregó el Premio Nacional de Locución 2016, honor a quien honor merece, a 67 profesionales del micrófono por su destacada labor y por su aportación a la cultura y a la comunicación, algo interesante que obviamente ha enriquecido siempre los medios públicos y privados y los medios de información, cualquier tipo de medio, esta destacada labor que hacen muchos periodistas. Teniendo como marco el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional, la presidenta de la Asociación de Locutores de México, Rosalía Baum, señaló que es necesario que los locutores estén certificados para poder estar frente a un micrófono y ser reconocidos ahora con el título y cédula profesional de licenciado en locución, algo interesante que se está planteando. Los locutores merecemos ser reconocidos, dice la presidenta de la Asociación de Locutores de México. Los locutores necesitamos que las autoridades federales vuelvan a reconocer que ser locutor es una profesión tan seria como cualquiera, que así como es necesario tener un título para construir una casa o para curar un enfermo, es necesario que los locutores estemos certificados. Los galardonados fueron en las categorías de noticias, deportes, espectáculos en televisión, cultura, análisis político, locutor comercial, reportaje, radio por internet y periodismo civil, entre otros. El licenciado, como ya lo comentabas, Pati, el licenciado Gustavo Lomelín Cornejo, director general de Televisión Educativa, fue galardonado con la presea Rubén Cepeda Novelo por trayectoria justamente sí, una amplia trayectoria periodística en varios medios. Así es. Una trayectoria muy completa además. Y también vimos ahí a varios compañeros periodistas que recibieron también este importante reconocimiento. Javier Aranda, hola. Ese rostro, ¿qué dice? Confiésanos. Confieso que he leído a Elena Poniatowski, que estaba pensando en la nota que dieron hace unos segundos, los premios a los locutores, y me acuerdo de algo que una vez estaba López Tarso, Monsiváis, Poniatowski y yo, y Monsiváis se le ocurrió decirle a López Tarso que a los nuevos conductores, o a muchos de los nuevos conductores de televisión, deberían ponerle subtítulos. Y López Tarso la cachó muy bien y dice, claro, no les entendemos nada.
Claro. Dices, Ay, wow. qué cosa. Entonces me da gusto que se reconozca. Obvio no se la refiere a profesionalidad. nosotros. No, pero fue una crítica claro, dura. claro. Porque Es en que es un efecto, trabajo integral, sobre es todo otra los que cosa. estamos en medios electrónicos, como es la televisión, como es el radio también, ¿no? No, y lo importante de, en efecto, ejercitar la locución, ¿no? Como uno de los elementos Claro. claves para poder transmitir Comunicarte. las ideas, las imágenes a través de la voz, ¿no? Empezando por una buena dicción. Empezando por ahí. Así es. Bueno, y hablando de Elena Poniatowska, pues quería comentarles, confieso que he leído un libro que se llama Las Indómitas. Les había comentado la semana pasada que la presencia de la mujer con Rosa Montero es una constante, y en el caso de México, la presencia de la mujer con Elena Poniatowska lo es desde hace muchos años. Así es. Siempre ha rescatado esas voces, esas figuras que han ayudado a construir de muchas maneras al México de nuestros días, y nos ofrecen Las Indómitas varios personajes realmente entrañables. Uno, Rosario Ibarra, que es una mujer tenaz, constante, política. Pero también hay otros personajes, como Nelly Campobello, Por supuesto. Rosario que escribía Castellanos. Maravilloso. Sí, que decía, bueno, Elena lo dice en el apartado dedicado a ella, que no necesito escribir tanto para quedarse fija en el imaginario de la gente y tener un lugar destacado en la literatura mexicana. Pero a pesar de que nos ofrece personajes muy interesantes, incluso habla de cuestiones colectivas, hay un ensayo dedicado a las soldaderas, que es francamente estupendo. Nos acerca a esas mujeres que realmente se la jugaron y a quienes no hemos reconocido todavía. Eso me asombra mucho porque no es una cuestión, digamos, de que los gobiernos deban reconocer. Socialmente no hemos reconocido muchos trabajos que tienen sentido en todos los terrenos. En el caso de las soldaderas se nota mucho, ¿no? Sí, no, papel muy importante durante la Revolución. Por cierto que mi bisabuela fue soldadera. Fíjate. Sí, bueno, hay muchos referentes, pero están ahí como cabos sueltos. Así Nos olvidamos que forman parte todos esos cabos sueltos para armar la trama de la sociedad que tenemos, que la han hecho de muchas maneras las mujeres, yo creo que fundamentalmente, en un lugar más amable para construir un mejor país, ¿no? Sí, es. En el caso de este libro, nos habla, por ejemplo, de Josefina Borges, que es la famosa Jesús Palancares. Nos ofrece un retrato, un ensayo muy entrañable, porque nos habla no solo del personaje de la novela, sino cómo se acerca a ella. Esta Jesús, realmente la Josefina la trataba muy mal a Elena, y Elena, por persistente, logró acercarse a ella. Entonces, a partir de ese retrato, además, nos hace un retrato de la ciudad de hace algunos años, en donde la conoce cerca de esta zona, de Lecumberri. Hay una vecindad donde vive el personaje de Jesús, y después de que la vecindad se cae, se muda a San Agustín y después termina cerca de Ecatepec. Entonces, una de las cosas que me asombran mucho de Poniatowska es que da tantos datos que nos ubica muy bien en los personajes que toca y en la sociedad, en su contexto. Tan es así que muchos historiadores que están haciendo la historia del México contemporáneo recurren a ella como una fuente de datos. Si uno lee las crónicas, los ensayos de Elena, puede darse cuenta que, sin ser pedante y estar citando autores y entrevistas y etcétera, tiene un retrato y tiene todo un entramado, digamos, documental, que nos permiten acercarnos a ese personaje. Bueno, aquí hay algunas imágenes del libro, seguramente. Sí. Josefina Vicens, con su libro Nada, digo, el libro vacío. Y pues me asombra mucho el trabajo de la mujer, y está ahorita viendo a Josefina Vicens, pienso que hemos sido luego muy injustos con algunas y con algunos escritores que fueron importantes. A ella, si leemos el libro de Elena, a Vicens, fue muy aclamada, muy reconocida como una gran escritora, y la fuimos dejando que, digamos, que el tiempo erosionara en el olvido la propuesta de esta escritora. Así es, es una de las grandes aportaciones de Elena Poniatowska a nuestra vida cultural y social mexicana, justamente el reconocimiento de las mujeres mexicanas. Como bien sabemos, Elena Poniatowska viene de una familia, pues, de mujeres muy fuertes, ¿no? De Pitamor, y que ella, obviamente, al formar parte de los círculos intelectuales, como una mujer
avesada en la parte cultural y social, no solo de México, sino de otras partes del mundo. Bueno, es descendiente de Catalina la Grande, por Exactamente. Pero a mí lo que me encanta de Elena Poniatowska, Javier, es algo que comentábamos antes de entrar al aire, el feeling periodístico. Totalmente. Por eso es prosa viva. Y por eso la sencillez, alguna vez leí y comparto eso que le escuché a la Poniatowska. Cuando alguien le decía, un periodista le preguntaba, bueno, ¿y cómo logras hacer esos retratos tan humanos, tan intensos de las personas? Y decía, porque yo les pregunto con una absoluta sencillez todas mis dudas, desde que les veo, oye, ¿qué te pasó en esa cicatriz, no? Es decir, como tú comentabas, cero pedantería. Así es. No utiliza a sus entrevistados como escenografía, digamos. Exactamente. ¿No? Pues una excelente recomendación. Es una buena forma de acercarnos otra vez a Elena Poniatowska, que ella, al entrar con ella, accedemos a un mundo de mujeres, en este caso las indómitas, porque son mujeres que no se dejan para tomarle mejor el pulso a la sociedad mexicana. Pues excelente recomendación, como siempre. Gracias, Javier Aranda. Este viernes el presidente Enrique Peña Nieto conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este marco entregará el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato. Y ahora vamos al resumen. Entrega el Senado la medalla Belisario Domínguez al héroe de la gasolinera. Juez federal otorga amparo a Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz. Congreso de Quintana Roo pide alerta migratoria para evitar que Roberto Borge huya del país. Se enfrentan policías comunitarios por el control de Tierra Colorada Guerrero. Autoridades de Chiapas investigan enfrentamiento entre integrantes del CENTE y la coordinadora que dejó 2 muertos. Segov emite alerta de violencia de género para 11 municipios de Veracruz. Nueva York se revela contra política migratoria de Donald Trump. Y en los deportes, Necaxa sorprende al Pachuca y Águilas y Chivas dejan todo para la vuelta. Y bueno, ya me están reclamando nuestra querida productora Claudita de que arriba el América también, ¿no? Yo creo que no ser Chivas y estoy contigo, los Pumas ganan. Pero bueno, un fuerte abrazo a los americanistas, a los de Tigres, a los de Pachuca y que ganen mejor finalmente, así es el deporte. Pásenla bien, disfruten el fin de semana. Así es, mientras tanto, muchas gracias Griselda Yebra por habernos acompañado en el lenguaje de señas. Ana Cris, gracias. Dani, Omar, pero sobre todas las cosas, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Que tenga un excelente fin de semana, descanse si puede, hasta luego, o si no, diviértanse.